Hola, a continuación les voy a exponer la ponencia del Tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que lleva el nombre de Revisión sistemática del efecto del aprendizaje basado en juegos sobre la motivación en la educación universitaria, propuesta por Rubén Camacho Sánchez, Ana Manzano León y José Rodríguez Ferrer. Un aspecto clave es el aprendizaje basado en juegos. La investigación de las metodologías y estrategias del aprendizaje emergentes es totalmente necesaria para conseguir dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos. Existen una multitud de diferentes estrategias activas que están siendo estudiadas a través de investigaciones o revisiones de la literatura. El ABJ, o aprendizaje basado en juegos, consiste en el uso del juego como recurso para conseguir un aprendizaje o trabajar un contenido concreto. Varios estudios han puesto en manifiesto el impacto positivo del ABJ en la motivación y la actitud del alumnado. La motivación académica se define como aquella que impulsa, conduce, mantiene el esfuerzo, activa los recursos cognitivos para aprender y tiene reforzadores intrínsecos y extrínsecos. Según Deci Ryan y su teoría de la autodeterminación, la motivación intrínseca aumenta más eficazmente el compromiso y el rendimiento que la motivación extrínseca. El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de los artículos que han utilizado una metodología del aprendizaje basado en juegos y han valorado los efectos motivacionales en el contexto educativo universitario en base a los criterios de inclusión establecidos. Se proponen las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la duración de la implantación de la metodología ABJ de los estudios que examinan la motivación en la educación universitaria? ¿Cuál es la rama universitaria donde más se estudia la ABJ? ¿Qué tipos de juegos digitales o físicos han sido más utilizados en los estudios seleccionados? ¿Qué tipo de plataformas han sido más utilizadas en el caso de los juegos digitales en los estudios seleccionados? ¿Cuál es el impacto de la BJ sobre la motivación en estudiantes universitarios? Y por último, ¿qué dinámicas y mecánicas de los juegos son los más utilizados con fines educativos en los estudios seleccionados? Los criterios de inclusión se definieron de la siguiente manera. En cuanto al idioma, solo se aceptaron los estudios que estaban en inglés o español. Se excluyeron los estudios que estaban en otros idiomas, incluso si el resumen estaba en inglés o español. En cuanto al formato, solo se aceptaron los artículos procedentes de revistas científicas. Se excluyeron los artículos publicados en páginas web no especializadas, blogs o periódicos digitales, así como libros, capítulos de libros, tesis doctorales, entre otros. En cuanto al grupo de receptores de la intervención, solo se aceptaron los estudios centrados principalmente en estudiantes universitarios de contextos educativos formales. En cuanto al tipo de investigación, solo se aceptaron estudios cuasi experimentales o experimentales. Se excluyeron los artículos teóricos de reflexión y revisión. En cuanto al tema de estudio, solo se aceptaron aquellos estudios que utilizaban el aprendizaje basado en juegos como metodología principal. Se excluyeron los estudios que su metodología principal eran otras estrategias lúdicas, como el aprendizaje invertido, la gamificación sin uso de los juegos, escape room como metodología y no como contenido. Para abordar adecuadamente las preguntas de investigación planteadas, se excluyeron los estudios experimentales que no especificaron su muestra, recursos o elementos de aprendizaje basados en los juegos utilizados. La revisión se realizó mediante Prisma, que se trata de una revisión que utiliza de manera explícita métodos sistemáticos para recopilar y sintetizar los hallazgos de los estudios individuales que abordan una pregunta claramente formulada. En el inicio se obtuvieron 426 artículos de bases de datos como Scopus, 364 de Web of Science, 74 de PubMed, 84 de Dialnet y 52 de ERIC, y se obtuvieron un total de 977 artículos. Tras excluir por duplicación y por no cumplir los criterios expuestos anteriormente, nos quedamos con 13 artículos incluidos. Del total de los 13 artículos incluidos, un 38% de los autores han creído apropiado incluir la competición por equipos e individual en sus sesiones. Por lo contrario, un 62% de las investigaciones utilizaron dinámicas de retos individuales o colaboración entre compañeros, sin un componente puramente competitivo entre ellos.
Las mecánicas de las actividades se basan en resolver retos o situaciones y juegos de pregunta-respuesta. El tipo de juego es donde existe una mayor variedad, ya que hay serious games, juegos de tablero, videojuegos de rol, cartas, etc. De los 13 artículos, solamente uno ha llevado a cabo la dinámica con materiales físicos en el aula. Los 12 restantes han utilizado en algún momento o en el aula o en casa, desde casa, un dispositivo móvil, un ordenador o bien un campus virtual. Si revisamos en términos globales, un gran porcentaje de las propuestas llevadas a cabo, exactamente un 77%, tuvieron un impacto significativo positivo en las variables motivacionales estudiadas. A pesar del popular uso de los juegos en el ámbito de la educación en los últimos años, hemos detectado la necesidad de una mejor exactitud metodológica a la hora de llevar a cabo una investigación, como la necesidad de incluir, por ejemplo, pre- y post-test en los instrumentos de evaluación o incluir grupo control y experimental para conocer así el verdadero impacto que genera el ABJ sobre la motivación académica de los alumnos universitarios. Muchas gracias por la atención y quedamos a su disposición para resolver cualquier cuestión o duda que haya podido surgir durante el Congreso. Muchas gracias.